privilegio poder estar aquí nuevamente adorando y glorificando el nombre, que es sobre todo el nombre de nuestro Dios, el Dios todopoderoso, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de mis padres, el Dios de todas las generaciones, el Dios que alabamos y exaltamos. Un tiempo difícil, como dijo mi esposa al principio, el cual hemos estado atravesando, pero en todo momento nuestra adoración y nuestra exaltación debe permanecer para ese Dios que vive y permanece para siempre, para ese Dios el cual ha hecho los cielos y la tierra, para el Dios que controla y hace conforme a Él le parece. A ese Dios hemos adorado. Ahora vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios, en la reflexión de la palabra de nuestro Dios en esta noche. Génesis 12, versículos del 1 al 5. Vamos a estar meditando bajo un pensamiento, un corazón que honra a Dios. Génesis 12, los primeros 5 versículos. Honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, leemos la palabra de nuestro Dios así como está escrita. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El versículo 4 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Señor, te doy gracias en esta noche porque he podido leer tu palabra, Señor. Gracias por esta palabra que fue inspirada hace mucho tiempo, a través de los años. Padre, personas y grandes ejemplares bajo la inspiración divina, Señor, para que quedara plasmada, para que hoy en esta noche fuésemos edificados. Gracias porque esta palabra ha sido traducida y ha sido enviada en diferentes idiomas con el único propósito, Señor, de este libro sagrado, poder llegar, poder edificar hasta lo más profundo de la tierra. Porque el plan, Señor, tuyo de salvación siempre permanece sobre todas las naciones. En esta hora te damos gracias por esta palabra, Señor. Añádale bendición a mis palabras, que no sea, Señor, sino bajo la inspiración tuya, Padre Celestial, en esta noche. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un corazón que honra a Dios es el pensamiento en el cual vamos a estar meditando en esta noche. En uno de los libros que son muy conocidos, uno de los favoritos en lo personal, Génesis, libro de inicio, el libro que ha inspirado y ha edificado a muchas generaciones. Cuando Dios llama a Abraham a ser trasladado por fe de Ur a Harán, de Harán finalmente en la tierra de Canaán, Dios establece un pacto con Abraham y le dice que sería el fundador de una gran nación. Hoy vamos a estar meditando en el tema y dándole continuidad a una serie de enseñanzas, principalmente acerca de la grandeza de parte de nuestro Dios. Hemos meditado en semanas anteriores del amor de Dios, la voz de Dios, de cómo escuchar a Dios. Hoy en esta noche vamos a seguir meditando en la palabra de nuestro Dios, un corazón que honra a Dios. Y tomo como ejemplo a este personaje. No solo era una gran nación que sería bendecida o sería beneficiada, sino también las demás naciones del mundo serían bendecidas a través de Abraham, de los descendientes de Abraham. Israel, la nación que saldría de Abraham, debía ser un pueblo el cual siguiera a Dios y que su influencia de bendición siguiera a través de las generaciones.
Hoy en nuestro tiempo podemos ver que la bendición de Dios sigue de tal manera, que la bendición de Dios sigue sobre esa gran nación, y asimismo la bendición de Dios y el plan de Dios se ha ido cumpliendo y seguirá cumpliendo de la manera en como el tiempo se vaya dando. Dios prometió bendecir a Abraham y hacerlo grande, pero había una condición. Abraham honra a Dios. Honrar, obedecer. En el corazón de Abraham había un sentimiento que podemos admirar a través del tiempo. Muchas veces pensamos que honrar a Dios únicamente lo hacemos con un pensamiento, que honrar a Dios es una palabra, que honrar a Dios puede ir de una cosa pequeña a grande. Y hemos clasificado muchísimas cosas como honramos a Dios. En algunas personas existe el pensamiento que honrar a Dios es ir a la iglesia, otras personas piensan que yendo a la iglesia igual están honrando a Dios, y cada quien es dueño de su propio pensamiento y de su propia definición conforme a esto. Hoy vamos a estar meditando un corazón que honra a Dios. Tenemos muchas promesas de parte de Dios, que Dios promete bendecir, que Dios promete dar bendición, y la bendición de Dios está sobre las personas. Abraham fue llamado para hacer la voluntad de parte de nuestro Dios, pero había una condición, la cual era obedecer, lo que iba a llevar a honrar el nombre de nuestro Dios. Muchas veces nos preguntamos, ¿estoy dispuesto a honrar a Dios? Y ahora el pensamiento, un corazón que honra a Dios, porque es del corazón de donde germinan y nacen los pensamientos buenos y los pensamientos malos del ser humano. El corazón, que es algo de vital importancia sobre la salud del ser humano. De ahí, de donde pasan y salen las intenciones, buenas y malas, como lo dije. De ahí es donde viene la decisión que te lleva en honrar a Dios, en amar a Dios. Cuando me voy a estar refiriendo a honrar a Dios, asimismo como obedecer a Dios, usando como ejemplo del patriarca Abraham. Hablaré acerca de algunos principios bíblicos, por supuesto, porque no podemos hablar nada si no nos apoyamos lo que es en las Sagradas Escrituras. De algunos principios bíblicos de un corazón que se consagra a honrar a nuestro Dios. Como iglesia evangélica, a través de sobre la faz de la tierra, tenemos diferentes doctrinas en las cuales nos fundamentamos. En lo personal, trato de ser estricto en que cada una de las doctrinas vayan basadas en las Sagradas Escrituras y de ninguna forma transversadas o cambiadas bajo pensamientos humanos, porque no podemos manipular ni hacer conforme a esto. Es por eso que en esta noche hablamos acerca de nuestro Dios. Ya hablamos, como lo dije al principio, noches anteriores, de un corazón que ama a Dios, de escuchar la voz de Dios. Ahora vamos a hablar sobre esa parte, esa pequeña palabra de lo que significa o es honrar a Dios, o un corazón que honra a Dios. Un corazón que honra a Dios, o dentro de la palabra de lo que significa honrar a Dios. ¿Cómo yo honro a Dios? ¿Será que yo honro a Dios cuando yo ofrendo, cuando yo doy esto, yo doy lo otro? Es parte de. Pero una de las cosas principales de cómo yo honro a Dios, principalmente, es oyendo la voz de Dios. Todos somos hijos, la etapa de hijos. Si nosotros honramos a nuestros padres, cada hijo toma una decisión en si honra o no honra a su padre. Esa decisión sale desde el corazón. Usted no puede honrar a su padre terrenal, a su madre terrenal, si no aprende
a escuchar la voz de su Padre, el cual convive con usted. Usted no puede decir que usted está honrando a su Padre si no aprende a escuchar la voz de su Padre. Usted podrá dar los mejores regalos económicos y podrá impresionar a cualquier persona dando un regalo a esa persona, a su Padre. Quiero sacar esa parte o quiero ponerla hacia un lado de lo que es la parte económica, donde muchas veces pensamos que honrando a alguien es lo primero que muchas veces se viene a la mente en las personas que tienen la posición económica, que es cuánto es la aportación que doy. Sí, honras a Dios con eso, pero en principal, para que tú puedas llegar a un momento a honrar a Dios, no solo en lo económico, es escuchando la voz de Dios. Ese es el principio, ese es el punto clave de partida, como yo honro a Dios, escuchando su voz. Y dirá el hermano, entonces escuchando a Dios es ir a la iglesia, escucho el sermón, estuvo bonito, estuvo malo, estuvo alegre, estuvo aburrido, como usted lo categorice. Muchos piensan que oír la voz de Dios es escuchar una serie de sermones. Escuchar la voz de Dios va más allá. Hay diferentes formas como Dios habla a nosotros los seres humanos. Dios habla a Abraham y vemos en el versículo 1 del capítulo 12, pero Dios había dicho a Abraham, ahí nos está diciendo cuál fue el método, cómo Dios habla a Abraham, pero Dios habla a Abraham en su momento. Dios tiene diferentes formas como Dios habla hacia las personas. Te puede hablar en un sermón. Otros piensan que es que Dios no me habla a mí porque están esperando o dependen de su relación con Dios de terceros. Es que si no vienes X persona, si no viene X profeta y me habla, Dios te habla de la forma más sencilla, de la forma más humana. Dios te habla cuando estás en una esquina y ves la necesidad en otra persona. En vez de cuestionarle por qué esa persona está ahí, por qué esa persona no está trabajando, qué es lo que esa persona, algo malo tuvo que haber hecho esa persona para que ahora esté en una esquina. Y si te pregunto, ¿tú honras a Dios? Sí, pero tienes una lista de cuestionamientos para esa persona que está en esa esquina. Solo estoy usando un ejemplo en esta noche. Si tú honras a Dios, lo que menos nos debe de interesar es el cuestionamiento porque esa persona está en esa esquina. Tienes que entender el mensaje claro, que esa persona en esa esquina es la voz de Dios hablando hacia tu vida. Y entonces dirá la persona, pero ¿cómo? Es para que yo pueda valorar la familia, el calor de una familia, el calor de la bendición de Dios que esa persona no tiene. Dios está hablando a tu vida, cómo tú puedes ayudar, cómo la bendición a esa persona se ha estancado, pero la bendición está sobre tu vida y tú puedes bendecir a esa persona. Otros esperan una revelación en sueño. Dios va a hablar a ti de la manera en que tú le puedas entender. Lo que pasa muchas veces es que ignoramos la voz de Dios. Y si usted piensa que con ir a un templo, no le estoy diciendo que quedes en casa, porque no solo significa de eso. Escuchar la voz de Dios entonces no solo quiere decir que me voy a poner esta corbata y me voy a ir para la iglesia y que Dios hable en la iglesia. Hay diferentes formas como Dios va a hablar a tu vida. Lo más importante es que tú sepas escuchar la voz de Dios. La Biblia dice que a pesar de que Abraham vivía en medio de una civilización perdida, en medio de una civilización que tenía muchos dioses, y si hacemos el comparativo, en medio de, y como nosotros, en el medio en el cual nosotros nos movemos, es una sociedad bastante difícil hasta cierto momento de saber o de escuchar la voz de Dios. La sociedad en el medio en el que Abraham se movía era igual, era difícil, pero sobre todo Abraham supo oír la voz de Dios.
escuchó y honró a Dios en un mundo convulsionado. Entonces dirá, sí, pero es que Abraham es uno de los patriarcas y con unos super capacidades para escuchar. Asimismo, nosotros, si nos encomendamos y nos ponemos en las manos de Dios, Dios va a usar el lenguaje de la manera más descifrada para que nosotros aprendamos a escuchar su voz y lo que Él necesita. Una de las necesidades que como cristianos debemos de tener es aprender a oír la voz de Dios. Muchas veces tenemos que detenernos un poco al ajetreo de vida espiritual, de que yo aplaudo, que yo canto, que yo hablo, que yo hago aquí, que yo hago allá. Y muchas veces estamos ignorando la voz de Dios hablando hacia tu vida. Muchas veces nos monotizamos, y digo nos monotizamos porque hablo con mi experiencia. Nos monotizamos en una serie de una ruedita de que hago aquí, de que sirvo aquí, y me conformo con eso, y Dios está elaborando el otro plan. Pero muchas veces lo que nosotros no hacemos es saber distinguir la voz de Dios en medio de esa rutina religiosa que muchas veces las personas, los seres humanos, caemos. Es una necesidad saber escuchar la voz de nuestro Dios. Debemos distinguir la voz de Dios de otras voces en un mundo que nada quiere con Dios. En un mundo muy difícil. Y eso lo podemos entender. Yo le doy gracias a Dios cuando Dios nos manda a hablar de su amor, cuando Dios nos manda a hablar de las buenas nuevas de salvación. Y yo hago el trabajo y los hermanos hacemos el trabajo con una alegría. Pero es un tiempo muy difícil salir y hablar de lo que es la palabra de nuestro Dios, porque llegamos y tocamos la puerta de alguien cuando ya nos ven y que queremos hablar y compartir la palabra de nuestro Dios. Ahora lo difícil que abran la puerta, ahora lo más difícil, cómo yo le cambio o cómo yo le hago pensar a esa persona que no soy alguien de que llega a buscar un beneficio o a vender la palabra de Dios o sacarle de ese pensamiento en el cual muchas religiones, muchas sectas han llegado hasta ese punto. Pero es la necesidad de seguir predicando las buenas nuevas de salvación en un mundo difícil que nada quiere de Dios. En una sociedad que quiere de todo menos escuchar la voz de Dios. Ahora, ¿cuán difícil es saber identificar o escuchar la voz de Dios de las otras voces que hay a nuestro alrededor? Vuelvo a hacer hincapié, un corazón que honra a Dios sabe escuchar la voz de Dios. Ahora, ¿cómo identifico la voz de Dios de las otras tipos de voces que hay a mi alrededor? Y lo pongo en uno de los puntos importantes en esta noche, porque a mí y a muchas personas les ha pasado que muchas veces no sabemos escuchar la voz de Dios porque estamos atencionando a otras voces. Que sea el enemigo, sea de donde sea que venga, te está haciendo demasiado ruido para que tú no escuches la voz de Dios hacia tu vida. Una de las voces de las cuales interrumpen para que el ser humano, para que la persona pueda escuchar la voz de Dios, uno de esos es la voz de los afanes. Vivimos tan deprisa, vivimos en uno de los países con la economía más pudiente en el mundo, en Estados Unidos, y gracias a Dios por eso. Pero al mismo tiempo, el sistema de este país muchas veces interrumpe para que la persona pueda escuchar la voz de parte de Dios. Y esto es la voz de los afanes. Y dirá el hermano, es que usted no sabe
cuántas cosas yo tengo que cumplir y usted tampoco sabe cuántas cosas yo también tengo que cumplir y tengo que hacer. Es que el punto no es que usted me cuente lo que usted tiene que cumplir, ni yo contarle todas las cosas que yo tengo que pagar. El punto es que aprendemos a escuchar la voz de parte de Dios. ¿Por qué yo me afano tanto? Porque no estoy escuchando la voz de parte de Dios. Es que el punto no es a ver a quién gana más o a quién cuenta más de los afanes que tiene. El punto es, ¿estoy escuchando la voz de Dios en medio de eso? Se le ha subido tanto el volumen a los afanes de tu vida que le has bajado tanto a la voz de Dios. Y Dios en su infinito amor te habla ahora con más fuerza, le sube un poquito más de volumen a la situación. Le sube un poquito más de volumen y te aprieta un poco en esa situación. Y ni aún así logramos escuchar con claridad lo que Dios quiere hablar hacia mi vida. Todos tenemos compromisos, todos estamos ocupados, todos tenemos cosas que hacer. Ahora te has preguntado, ¿estoy escuchando la voz de Dios en medio de todo esto? Muchas veces estamos tan afanados. ¿Qué tiempo para Dios? Y no te digo que vas a estar solo metido en la iglesia, porque también soy de las personas que estoy anti las personas religiosas. Yo no hago nada con tenerte de lunes a viernes aquí, pero si tu corazón sigue siendo igual, ese no es el propósito. Escuchar la voz de Dios no quiere decir que te voy a tener un uniforme aquí bien bonito, bien presentado y bien planchado. Eso no es lo más interesante. Lo más interesante es mis acciones y mis hechos que hablen de que estoy escuchando la voz de parte de nuestro Dios. Hay tiempo para todo, menos para escuchar la voz de Dios. Vamos y decimos, hermano, acérquese, un tiempo para Dios. Amigo, Dios está hablando de tu vida. Y le damos un vistazo a nuestra vida. Muchas veces estamos tan afanados. Muchas veces estamos tan preocupados que se nos olvida que hay un Dios en los cielos. Pero para esto, hoy te quiero llevar a Filipenses 4, el versículo 6. Y vamos a ver el consejo que Pablo le da a los hermanos en Filipenses 4 y el versículo 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Casi es imposible vivir con afanes y con preocupaciones. Es parte del día a día. Es parte de nuestro diario vivir. Que renta, que biles, que una cosa, que la otra, que familia, que el que se murió, que el que no se murió, que el otro, que sí, que no. Hay una serie de afanes y de preocupaciones. Es parte de nuestro diario vivir. Pero Pablo aconseja y dirá, sí, pero eso es para los filipenses. Es para edificación nuestra en esta noche. Pablo aconseja cuando dice en el versículo 6, por nada estéis afanosos. Tú que tanto escuchas la voz del afán, tú que en tus dos oídos tienes puro afán y estás con una preocupación y estás con una cosa y con otra, un alto. No te estoy diciendo ve y ofrenda, ve a dejarme esto y lo otro. No, porque esto no tampoco es negocio. El punto es, estoy escuchando la voz de Dios en medio de todos mis afanes. Por nada sean afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y a esto hacemos un cálculo. Pablo nos aconseja muchas veces cuando estamos afanosos porque el negocio está muy bueno y la matemática como que nos ayuda hasta de más. Asimismo la debemos de emplear en las Sagradas Escrituras y son dos cálculos sumamente fáciles: restar y multiplicar lo que es en este versículo. Preocuparme menos y orar más. Cambiar mi preocupación por oración. Si usted no le entiende el versículo 6, se lo he descifrado de esa manera: por nada estéis afanosos.
Nada hago con preocuparme, nada hago con estar estresado. Nada de eso va a mejorar el problema económico en el cual yo estoy pasando. Si tengo, entonces quiere decir, a mayor problema, a mayor situación difícil, entonces Dios te está diciendo es que tienes que orar más. Cambiar mi preocupación. ¿Cuántas preocupaciones tú tienes? Tengo 5 o 6. Ahora te invito a que esas 6 preocupaciones, la escuela, el dinero, la renta, la casa y ahora y otra cosa más, si tú cambias cada preocupación por 15 minutos de oración diaria, entonces, ¿cómo es que Dios habla a tu vida? Y tú dices, es que tengo tantas preocupaciones, es que tengo tantos afanes. ¿Qué tal si esta noche tú cambias tu metodología de lo que es de ver la vida? Por cada preocupación, por cada problema que te esté abatiendo a ti en esta noche, te invito a que por lo menos apartes 15 minutos de tu vida afanosa. 15 minutos para que tú ores por cada situación difícil que tú estás afrontando. Y si tienes 10, mucho mejor. Dios te quiere tener orando 1 hora por cada una de las situaciones. Entonces es que nada hago, porque si más me preocupo por el afán, entonces me voy a terminar estresando. Por cada situación difícil, poner un tiempo para orar a sí mismo, a nuestro Dios. Mateo en el capítulo 6, en el versículo 25 de Mateo 6 y el versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No veis vosotros muchos más de ellas? Ahora te digo, Dios nos bendice, pero no permitas que el afán te aleje de escuchar la voz de Dios. Este mundo es una rueda. Hoy podrás estar muy afanado, mañana Dios no quiera, Dios te lleva a una situación porque no estás siendo buen administrador de la bendición que Dios está dando a tu vida. Otra de las cosas que interrumpen para que yo sepa escuchar la voz de Dios, solo voy a mencionar 3 clases de voces que interrumpen que yo escuche la voz de Dios. Y una de esas ya habla acerca de los afanes. Son las falsas doctrinas. Y esto es para personas que han tenido una experiencia dentro de lo que es una iglesia, dentro de lo que es una congregación. Para personas que han tenido una experiencia o han tenido un tipo de rutina y han dejaron de escuchar la voz de Dios para escuchar la voz de falsas doctrinas. La voz de falsas doctrinas es otro de los métodos que el enemigo sigue usando para que jóvenes, adultos, ancianos, altos, bajitos, chaparros dejen de escuchar lo que es la voz de Dios. La gente tiene tantas ansias de escuchar religiones fáciles y dejar de escuchar la voz de Dios. Las personas están más impresionadas por un buen porte en un lugar hablando que una persona que te hable acerca de la voz de Dios. Hay muchas personas afuera con comezón de oír y eso te aleja de escuchar la voz de Dios. Conozco personas, y siempre lo he dicho, que son muy sencillas, muy humildes, y Dios los usa y escuchas la voz de Dios a través de ese tipo de personas. Queremos amor, queremos bendiciones. Es que en esa iglesia me hablan y me predican.
de que voy a ser bendecido si hago este método y este otro y este otro, porque hoy esto está diseñado así. La tecnología ha impactado tanto que se han elaborado métodos para que tú logres escuchar la voz de Dios. Hoy si tú haces esto, hoy si tú das esto, hoy si tú aportas esto, entonces va a venir la bendición de Dios. Sigo creyendo a la voz de parte de Dios, que nada podemos hacer si no nos volvemos y escuchamos. Nada podemos hacer si no nos volvemos a las sendas antiguas, si no nos volvemos a la palabra, si no nos volvemos a ver en este espejo para la vida del ser humano. No existe ningún método, no existe que si tú das tanto y Dios te va a dar tanto. Es parte de las falsas doctrinas. No existe que si doy esto, entonces Dios me va a multiplicar esto, porque no se trata de eso. Se trata de lo que tú hagas, de lo que tú des, hazlo y daslo con amor, y va a ser Dios el que se va a encargar de irte bendiciendo a la manera a como a Dios le parece. No se trata de que yo doble esta escritura y yo diga, si tú me das 50, entonces Dios, tú estás escuchando la voz de Dios y Dios te va a bendecir. Eso es parte de un negocio. Dios no trabaja de esta manera. Cada quien de cómo propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Voy a dar estos 300 para que entonces Dios supla toda la necesidad y me mande 400. No, solo estás poniendo un número más a una cuenta de banco. Se trata de escuchar la voz de Dios en oración, en el silencio de tu casa, en la comodidad de tu hogar, en ese lugar callado, que tú dobles rodillas y que tú busques la presencia de Dios, pedirle a Dios principalmente la bendición espiritual, y Dios va a empezar a obrar en tu vida de manera también material. Pero muchas veces queremos ir tras un método porque queremos las cosas más rápidas. Otra de las cosas que interrumpen yo saber escuchar la voz de Dios son las malas noticias. Hoy más que nunca vivimos en un mundo mediatizado, donde lo que abundan son malas noticias. Y es parte porque el mundo está así, está convulsionado, es lo que nosotros estamos viviendo. Las malas noticias infunden tanto miedo, tanto temor, tanto pánico, y veo a muchas personas estremecidos por el terror y por el pánico de lo que el medio te pueda brindar, que se te olvida que tú eres hijo de Dios, que se te olvida que tú estás descansando bajo las promesas de Dios. Ni tan siquiera una hoja de un árbol cae si no es la voluntad de parte de nuestro Dios. Las malas noticias te interrumpen tanto, te llenan de tanto miedo que tú no escuchas la voz de Dios. Es que está pasando esto, hermano, que no lo está viendo. Lo que está pasando en este momento, sí, pero en todo momento difícil, yo como cristiano tengo que estar confiando en la voz de parte de Dios. Si yo leo las escrituras, yo me doy cuenta que todas las profecías se están cumpliendo. Entonces, ¿por qué yo voy a dejar de escuchar la voz de Dios? ¿Por qué me voy a estremecer tanto en el miedo, tanto en el pánico, y voy a dejar de hacer la voluntad de Dios? Eso está escrito y se tiene que dar. Alguien lleno de miedo, alguien lleno de temor, es fácil de ser manipulado. Las grandes masas, sean de diferentes índoles, de diferentes religiones, hay una de las formas más fáciles, los cuales los medios pueden usar y pueden manipular a las sociedades y a las grandes masas, es a través de las malas noticias. Ahora te digo, aliéntate, estamos esperando la venida de Jesucristo, sus promesas, estamos confiando en sus promesas. Aunque tiemble a nuestro alrededor, aunque todo se ponga oscuro, aunque el mundo se estremezca, yo estoy confiando que nadie más va a ver a mi Redentor, así como Job lo dijo en aquella determinada situación. Ahora te digo, podremos estar viviendo en un mundo de puras malas noticias, pero las buenas nuevas, las buenas noticias no se pueden quedar ahí. El plan de salvación tiene
tiene que predominar. Las buenas nuevas de salvación tienen que ir más allá que las malas noticias que a través del mundo estén pasando. Entonces quiere decir que las malas noticias solo me tienen que alertar, solo me tienen que animar a volverme y escuchar la voz de Dios. No es tiempo de seguir viviendo o seguir llevando una vida religiosa, de hacer esto, de hacer lo otro. Es tiempo de escuchar la voz de Dios. Es tiempo de escuchar que el novio está a punto de descender a traer a su novia, a su amada, a la escogida, a la que un día compró a precio de sangre en la cruz, en un calvario. Pero no se quedó en esa cruz. Las malas noticias podrán estar ahí, pero hoy en esta noche yo te digo a través de diferentes medios, las buenas noticias es que mi Salvador al tercer día, ni la muerte, ni la cruz, ni los clavos, ni una corona de espina lo pudo detener. El plan de salvación estaba ahí y ahora sigue dando buenas noticias a todas las personas. Sí, es que se podrá estremecer el mar. Sí, es que te digo, las aguas caben en la palma de su mano y Él las hace como a Él así le place. No te estremezcas cuando veas señales en los cielos, ni tampoco te la quieres llevar de más científico, que es parte de la vida natural. No, es la noticia, es la voz de Dios. Abraham tuvo que escuchar la voz de Dios, tuvo que identificar la voz de Dios para cumplir el plan de parte de Dios que había para él, para muchas naciones, para Israel, esta noche para mí y para las demás personas a las cuales nosotros transmitamos las buenas nuevas de salvación. Podrán haber malas noticias, pero la Biblia dice: temer a Dios. El que teme a Dios se deleita en gran manera. Ahora te digo, en Salmos 112, y el versículo 7 al 10, si tú estás atemorizado, si tú estás triste por todo lo que está pasando, si tú estás triste por toda esta situación de enfermedades y de todo esto, no sé de qué tú te estás alimentando. Si tú estás viendo pánico, si tú estás viendo miedo, eso es lo que tú vas a tener como resultado en tu vida. Si tú lees la Biblia, tú vas a estar confiado. Tú podrás estar en tu barca porque tú estás confiado, porque tú estás confiando en las promesas. ¿De qué tú estás alimentando tu vida en este momento? ¿Estoy escuchando la voz de Dios? Sí, hermano, pero es que va a venir la peste y se va a hacer mucho más grande. Y nosotros como cristianos que tenemos que estar alegres, porque el día de nuestra redención se acerca. Entonces, ¿es que voy a ser insensible? No, es que como cristianos tenemos una promesa, que vendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores a levantar a su iglesia, la escogida. El versículo 7 del Salmo 112: no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos sus deseos. Reparte, da a los pobres su justicia, permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos prevalecerá. El versículo 7: no tendrá temor de malas noticias. ¿Por qué? Porque su corazón está firme y está confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea a sus enemigos. El deseo no es ¿qué voz tú estás escuchando? La voz de alguien que te está diciendo: no, es que tú no vas a poder salir de esta situación. ¿Qué te interesa más? ¿Escuchar la voz de otro humano o escuchar la voz de Dios? Es que las promesas de Dios dicen:
de que no importa la situación difícil, de ahí Dios te levantará. ¿Qué voz tú estás escuchando? Es que podrán decir que de esa calamidad tú no vas a salir. Hoy te digo, si aprendes a escuchar la voz de Dios, Dios es el que va a suplir cada una de tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y dirá la persona, no, es que yo no voy a poder salir de esta cadena de adicción de la cual yo estoy viviendo. Ahora te digo, ¿qué voz tú estás escuchando? La voz de otro humano te puede condenar. La voz de otro humano te puede llevar al infierno, en el mismo ratito te saca y te lleva para un lado para otro. Estás escuchando la voz de parte de Dios. El humano te puede decir algo conforme a su antojo o conforme a como a tú te quieras manipular, porque muchas personas se encargan de eso, de manipular a otro y decirle, no, es que no es la voz de eso. Ten mucho cuidado en decir que la voz de Dios es una cosa cuando tal vez sean pensamientos tuyos. Aprende a escuchar la voz de parte de nuestro Dios. Un corazón que honra a Dios deja todo por seguir a Dios y por cumplir el propósito. Un corazón que honra a Dios, lo podemos ver, pero Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, y que te mostraré y haré de ti una nación grande. La Biblia dice que Dios llamó a Abraham para romper con todo lo que tuviera significado para él. Era muy difícil para Abraham emprender esa situación, escuchar la voz de parte de Dios. Vete de tu tierra y de tu parentela. Era una situación costosa que significaba separación de una cosa a las cuales él amaba. Ahora te digo, parte de escuchar la voz de Dios también es parte de la separación, de dejar cosas a las cuales tú estás muy arraigado, que tú amas y que tú las has llevado y tú las has hecho parte de tu vida. Parte de escuchar la voz de Dios es aprender a salir de esa tierra, es aprender a dar un paso más, confiando en mí. No, si tú confías en tu propia opinión, tu paso va a ser falso, tu paso podrás caer. Pero si tú sales, si tú aprendes a soltar situaciones que no te están siendo de bendición, va a ser Dios el que va a poner su mano y tú podrás dar pasos firmes para que Dios se glorifique en tu vida. Muchas veces estamos tan aferrados a algo, solo es un medio. Dios tiene algo mejor para ti. Hablando espiritual, económicamente, hablando en cualquier medio en el cual tú veas. Muchas veces estamos aferrados a una relación. ¿Te has puesto a pensar en la voluntad de Dios? ¿Has escuchado la voluntad de Dios? Y decide a la persona, no, es que por amor tengo que aguantar y tengo que soportar a todo esto. La voz de Dios hablando a tu vida. La voz de Dios hablando a ti. Vete de tu tierra y de tu parentela. Le dice a Abraham, era un llamado a soltar las cosas. Él podrá haber dicho, ¿cómo voy a dejar esto? Tengo tantos años en esto. Pero había un llamado de parte de Dios. Era una separación muy costosa. A dejar lo que él amaba. Vete de tu tierra. Vivir como extranjero. Los que vivimos en este país sabemos lo difícil que es vivir como extranjero. Vivir en una tierra que no es tuya. Donde muchas veces tú tienes muchos derechos. Pero el medio te ha hecho creer que tú no tienes esos derechos. Es parte de ser extranjero. Para Abraham, asimismo, era muy difícil. Deja tu parentela, tu familia, lo que te aman y muchas cosas más. Porque tenemos muchas veces que dejar la comodidad si queremos ver la bendición de nuestro Dios en nuestras vidas. Ahora, para ir finalizando con esta reflexión de esta noche, Dios va a bendecirte si aprendes a despojar, si aprendemos a despojarnos nosotros mismos
mi propio yo, aprender a soltar las cosas que no están siendo de bendición en mi vida, para que Dios te pueda llevar a esa tierra de Canaán que va a ser de bendición, donde tú vas a poder ver la voluntad de Dios obrar en tu vida. Muchas veces para Abraham tenía que despojarse de su tierra, de su parentela. Para cada uno de nosotros muchas veces también nos tenemos que despojar de una zona de confort, de pecado, de ataduras, que el enemigo te ha hecho creer que tú estás ahí bien tranquilo, bien conforme. De esas cosas que muchas veces en silencio se practican y tú estás confiado y tú estás tranquilo. La bendición está atrás de esa barrera que el enemigo ha marcado. Y tú piensas, no, es que yo no puedo salir de esto. Hoy te digo, si tú confías en Dios, tú puedes dar un paso más allá y salir de esa tierra infértil y salir de esa tierra de pecado y ponerte en las manos de Dios y decirle, sí Señor, yo reconozco, y va a ser Dios el que va a bendecir su vida, el que va a bendecir tu vida si tú aprendes a escuchar, si tú aprendes a despojar, si tú aprendes a escuchar por un momento la voz de nuestro Dios. El profeta Jeremías, y con esto termino en esta noche, el profeta Jeremías fue enviado a dar un mensaje de parte del Señor a los exiliados judíos que fueron llevados a Babilonia. Esto lo vemos en Jeremías, en el capítulo 29, el versículo 11. Y ahora te digo y te dejo con esa palabra. No son los pensamientos, no son los pensamientos que otra persona te ha transmitido a ti. Aprende a discernir. Aprende qué dejas germinar en tu vida. Los pensamientos de otra persona, tú no sabes las intenciones de esa persona hacia tu vida. Es mejor que tú aprendas a ver y a escuchar la voz de Dios, y que tus pensamientos ya no sean tus pensamientos, sino que sean los pensamientos de Dios en tu vida. Y cuando tomes esa decisión, por experiencia te lo digo, vas a ver cómo la situación se pone más reñida, más difícil, más apretada. Es cuando Dios está trabajando en tu vida. Cuando tú sientas que la situación ahora se puso más difícil, ahora que tú dejaste todo en las manos de Dios, ahora que tú decidiste dar un paso más allá, ahora que tú decidiste dar ese paso en fe, y ves cómo la situación ahora se pone más difícil, ahora es cuando Dios te está mostrando que no son sus pensamientos. Ahora Dios es que te está mostrando que ahora son los pensamientos de Él que se van a empezar a hacer en su vida. Ahora es cuando el plan humano que tú has trazado para tu vida, tú podrás hacer un plan para un año, pero muchas veces no nos preguntamos, ¿será la voluntad de Dios en esto? Entonces Dios desara tu plan y te muestra el plan que Él tiene establecido. Ahora, así como Jeremías envió ese mensaje a los exiliados judíos llevados a Babilonia, ahora en esta noche le digo, Jeremías, en el capítulo 29, en el versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para darnos al fin de lo que esperáis. Escuchar la voz de Dios es dejar el pecado. No se trata solo de ir a la iglesia. No se trata solo de ir y cumplir con esto y que me vea. No. Porque tarde o temprano tú vas a sentir ese vacío que 4 paredes y un montón de sillas y un montón de personas aplaudiendo no lo llena. Escuchar la voz de Dios es reconocer que he pecado, que no puedo vivir en esta situación de apariencia, reconocer que necesito un cambio de parte de Dios. Escuchar la voz de Dios es decirle a Dios, trabaja en mi vida y haz lo que yo no puedo hacer. Escuchar la voz de Dios es apartar todas las voces anteriores, las que yo he mencionado, y aprender a escuchar la voz de Dios. Por muy difícil que sea el tiempo, por muy difícil que se esté pasando el mundo, ahora que digo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Por muy difícil que sea todo,
sabemos que para los que estamos en Cristo, todo es de parte de bendición, por muy difícil que sea la situación, mientras estemos en esta tierra. Y cuando Dios decida llevarnos, gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Voy pues, no lo digo solo, voy pues a preparar moradas, para que también vosotros estéis juntamente conmigo. Te digo, esa esperanza que no te permita que el desánimo llegue a tu vida. Podrás estar sufriendo una situación difícil, podrás estar sufriendo una situación muy difícil de salud. Te digo, Dios sigue obrando en tu vida de manera en la cual tú no lo puedes ver o tú no lo puedes sentir, porque es parte de la situación difícil. Muy pronto se sonará la final trompeta. Por eso es que nosotros tenemos que estar alertas, dejar ese jueguito de iglesia y de religión y todo eso, y enfocarnos lo que es en predicar la buena nueva de salvación y seguir haciendo la voluntad de Dios mientras nuestro Dios viene por su iglesia a esta tierra. Enfocarse cada día más en servir a Dios de la mejor manera, no por vista, no para que te vean y para que te premien, es porque un día al final de tu carrera el Rey de Reyes dará a cada uno de nosotros el premio como a él así le parezca. Qué mejor el premio de la salvación. Hoy en esta noche te digo, aprendamos a escuchar la voz de Dios en medio de situación difícil. Señor, te damos gracias en esta noche porque tú has sido bueno. Gracias por este tiempo que hemos podido compartir, Señor. Gracias por todo lo que pudimos realizar en esta noche. Gracias, amantísimo Padre que estás en los cielos. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los hermanos que hemos podido estar aquí en esta noche. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada una de las familias, que tú bendigas, Señor, a cada uno de nosotros, que la bendición espiritual, Señor, que la bendición económica, Padre Celestial, se deje sentir y se deje ver en cada una de las vidas, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a confiar en ti en tiempos difíciles, a siempre estar escuchando tu voz, Señor. Asimismo, personas, Padre, que están viviendo momentos difíciles, asimismo personas que están viviendo una situación difícil, situación económica, situación de enfermedad, que no sabemos, Padre, cuál sea. En este momento elevamos una oración, Padre Celestial, en clamor de cada una de las personas, en clamor de personas oprimidas, en clamor, Padre, de personas que están esclavizadas. En esta noche te pedimos, Señor, y seguimos clamando, y seguimos pidiendo, y seguimos pregonando la buena nueva de salvación. El plan del enemigo no tendrá resultado, porque el plan de salvación sobre la vida de cada una de las personas sigue. El plan de salvación de expandir la buena nueva de salvación a cada persona sigue, Señor. Ayuda y da las fuerzas, Padre Celestial. Ahora te pido por cada una de las personas que están en una camilla de hospital, por cada una de las personas que se están enfrentando a una situación difícil, a un problema migratorio, desde este lugar, Señor, te pido por cada situación difícil, por muy difícil que sea, Padre, la noticia para esa familia. En esta noche te pido, Señor, que seas tú abriendo, que seas tú hablando, Padre Celestial, que seas tú ayudándonos a discernir, a escuchar la voz de parte de nuestro Dios. En esta hora, Padre, te damos gracias por todo lo que hemos podido hacer, Señor. Bendice, Padre, económicamente a cada uno de nosotros. Bendice, Padre, ofrendas y los diezmos en las cuales, Padre, en esta noche depositamos, Padre Celestial. Así como tú has prosperado, así como tú has bendecido, Señor, lo hacemos con alegría, lo hacemos con el propósito, Padre, de bendecir. Lo hacemos con el propósito, Señor, que las buenas nuevas de salvación sigan hacia adelante. Te damos gracias, Señor, por todo lo que hemos podido hacer. Gracias, Señor, y llévanos con bien hacia nuestros hogares. Aparta todo mal, Señor, y que el ángel de Jehová vaya cuidando y vaya apartando y vaya, Señor, haciendo de cada uno de nosotros, Padre Celestial. Te damos gracias por todo lo realizado en esta noche y declaramos, Padre, que la honra y la gloria es para ti, Señor amado. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle?